Buenas tardes. Vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 4, prueba de hipótesis, de la materia Estadística 2 de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Bien, esta unidad 4 abarca el tema efectivamente sobre test de hipótesis, prueba de hipótesis, que es uno de los procedimientos de inferencia estadística, tema fundamental que abarca la materia Estadística 2. La inferencia estadística, como vimos en las primeras unidades, abarca dos procedimientos que son básicos, que son estimación o teoría de estimación y prueba de hipótesis. Cuando vimos teoría de estimación en las primeras unidades de la materia, hemos observado que hay dos tipos de estimación puntual y estimación por intervalos, ambas basadas en la distribución poblacional, en los resultados del muestreo, en muestras que sean representativas y aleatorias de la población, y los resultados del muestreo, que son los estadísticos, cuya distribución son parte del procedimiento de estimación. Pero lo importante de estos procedimientos de estimación es que conducen a inferir sobre el valor de un parámetro totalmente desconocido. En el procedimiento de prueba de hipótesis, si bien el parámetro sigue siendo desconocido, la idea es que la muestra aleatoria que se selecciona de la población tiene la particularidad de proveer un resultado muestral que será considerado como un elemento de prueba o como una evidencia de la muestra para refutar una hipótesis estadística. En consecuencia, habrá una hipótesis que constituye un supuesto respecto del valor del parámetro. Tendremos que asignar al parámetro un determinado valor, supuesto, y ese valor será sujeto a prueba utilizando la información de la muestra para tomar la decisión de considerar válido o no rechazar, o rechazar ese valor del parámetro de la hipótesis estadística especificada. En consecuencia, en esa idea de este procedimiento de prueba de hipótesis, tenemos básicamente lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta el parámetro poblacional con el que vamos a trabajar, definir el estimador puntual de ese parámetro, definir el estadístico de prueba que corresponde a ese estimador puntual. El estadístico de prueba va a tener una distribución de probabilidad que tiene que ver con la distribución del estimador, y es una fórmula, en definitiva, que contiene el valor del parámetro, que contiene el resultado muestral o el estimador puntual, y que tiene una distribución básica de probabilidad. Definimos la distribución de probabilidad en base a estos elementos, y luego establecemos hipótesis. Tenemos la hipótesis que especifica un conjunto de valores para el parámetro, y una hipótesis opuesta a esta que especifica el conjunto alternativo de valores del parámetro. Establecemos un criterio de test o un valor crítico. ¿Por qué establecemos un valor crítico? Bueno, ya que se desencadena el procedimiento. Si nosotros hemos fijado hipótesis nula y alternativa, la cual la hipótesis nula es la que prevalece en todo el procedimiento hasta que pueda ser rechazada por el resultado muestral. Esa hipótesis de trabajo debe ser probada, y para poder definir concretamente en términos estadísticos si corresponde o no rechazarla, se evalúa una diferencia entre el resultado de la muestra y el valor del parámetro especificado en la hipótesis, cuya diferencia está contemplada en el estadístico de prueba. Esto hace que con la distribución del estadístico de prueba vamos a determinar un punto a partir del cual esa diferencia es significativamente importante como para rechazar la hipótesis, y valores inferiores a ese punto consideraríamos que esa diferencia no es significativa, no es tan relevante como para rechazar la hipótesis. Entonces, establecer el criterio del test es establecer ese valor crítico en base al cual vamos a establecer dos regiones, una de rechazo y una de no rechazo,
y vamos a poder tomar la decisión de evaluar esa diferencia como significativa o no, diferencia entre el valor del estimador y el parámetro como significativo o no, según que caiga o no su resultado numérico en la región de rechazo o no rechazo. Entonces, este valor crítico va a surgir como un punto de corte en la distribución del estadístico. También puede trabajarse en la distribución del estimador puntual. Ya lo vamos a ver en detalle esto con un ejemplo y con valores numéricos. No obstante, la forma de delimitar en un área de probabilidad de una distribución a esas regiones de rechazo y no rechazo es marcar un nivel de significación, marcar una probabilidad, que es la probabilidad de la región de rechazo, que lo llamamos nivel de significación, y que es la probabilidad que delimita la región de rechazo y establece el punto o el valor del cuantil a partir del cual vamos a rechazar la hipótesis nula y hasta el cual se va a considerar que la hipótesis nula no deberá ser rechazada. Para tomar la decisión, entonces, una vez que tenemos el punto de crítico y tenemos definidas ya las regiones, se establecen las reglas de decisión y se toma la decisión utilizando los resultados muestrales. Se toma la muestra, con los datos de la muestra se obtiene un valor observado. El valor observado se puede establecer en términos del estadístico de prueba o bien se puede trabajar en términos del estimador puntual del parámetro. De cualquiera de las dos formas se obtiene un valor observado que, en la distribución de probabilidad correspondiente, donde se ha delimitado la región de rechazo y no rechazo, si ese valor observado pertenece a la región de rechazo, se rechazará la hipótesis nula. Esa es la idea del procedimiento, en forma sustancial. Entonces, paso por paso, vamos a analizar los elementos que lo conforman. Las hipótesis. Bueno, tenemos que necesitamos establecer una conjetura o afirmación llamada hipótesis estadística. Esa conjetura o afirmación está vinculada a situaciones reales que son las que pretendemos analizar. Entonces dice, el procedimiento de prueba de hipótesis surge al establecer una conjetura o afirmación respecto de una situación real, llamada hipótesis estadística, que será contrastada utilizando datos observados de la realidad. Nosotros establecemos un supuesto acerca del valor de un parámetro. Podemos pensar en el parámetro media poblacional, en el parámetro proporción poblacional, cuando la población es dicotómica o bipuntual, o podemos pensar en la varianza poblacional, entre otros parámetros que luego vamos a ir viendo, u otras situaciones que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. El valor que suponemos para el parámetro, el valor inicial que suponemos para el parámetro es lo que constituye la hipótesis nula. Aquí tenemos un ejemplo que suele utilizarse muy frecuentemente como para dar una idea, que dice que en el caso de la acusación por un delito, la hipótesis nula es la que se considera que el acusado es inocente. Si la evidencia que otorga las pruebas es importante, los resultados de la realidad, esa hipótesis de inocencia se rechaza, considerándolo al individuo culpable. Entonces esa es una idea de lo que hacemos. Se establece una hipótesis nula con un valor o un conjunto de valores que verifican que para el parámetro, y si los resultados muestrales dan evidencia suficiente como para rechazar esa hipótesis nula, será rechazada. De lo contrario, no se rechazará. Para llegar a tomar la decisión esa, necesitamos aplicar el procedimiento de prueba. Entonces la hipótesis nula se la simboliza con H mayúscula sub 0, y a continuación de la hipótesis nula se especifica el parámetro y el valor o conjunto de valores que le asignamos en el supuesto inicial del parámetro. Entonces una hipótesis nula es un supuesto acerca de uno o más parámetros u otras características de la población que puede ser rechazado o no en base a la evidencia muestral. Un aspecto importante, lo que establece la hipótesis nula prevalece en todo el procedimiento de prueba como cierto, hasta que se verifique un valor significativo de los datos observados como para rechazar esa hipótesis. Pero mientras no se verifique un valor de las observaciones muestrales que permita rechazar la hipótesis, se considera cierta la hipótesis nula en todo el procedimiento.
Pues como ejemplo podemos decir que tomamos un ejemplo de un contador de una empresa que afirma, basándose en los registros contables, que el importe promedio por cuentas pendientes de cobro no es superior a 287.000 pesos. O sea, los financiamientos que están haciendo la empresa se consideran en riesgo hasta un valor 287.000. El auditor deberá tomar una muestra aleatoria de cuentas de la empresa para contrastar esa afirmación del contador. Obtendrá un valor promedio por cuentas pendientes de cobro en la muestra que le permitirá rechazar o no lo que dice el contador. Entonces hasta acá lo que tenemos es que hay una cifra supuesta o indicada por el contador que es de 287.000 pesos como valor máximo para las cuentas pendientes de cobro. Si esto es real, significa que el sistema para el cobro de cuentas pendientes está funcionando adecuadamente, pero si esto no fuera real, si podemos demostrar que hay una diferencia significativa a este valor, en los resultados muestrales ya tendríamos que considerar, o el auditor tendría que considerar la posibilidad de verificar el sistema de financiamiento. En la provincia de Córdoba en los últimos años, la proporción de alumnos que ha desertado en las escuelas públicas de nivel medio se ha modificado debido a diversos motivos. Una forma objetiva de comprobar la veracidad de la afirmación sería mediante una muestra aleatoria de escuelas públicas de nivel medio de la provincia para observar los porcentajes de deserción de estudiantes. La deserción de estudiantes es un problema, para toda la provincia sería la población. Si consideramos escuelas públicas, podemos tener una proporción de estudiantes que abandonan o desertan en el proceso de aprendizaje en el nivel inicial y medio, pero podemos tomar también una muestra representativa de escuelas públicas de la provincia y en base a esa muestra establecer una proporción de estudiantes que abandonan sus estudios. Esa proporción de la muestra es un resultado muestral. Si nosotros especificamos un valor para la proporción poblacional de estudiantes que abandonan sus estudios, tendríamos que ya el supuesto inicial para el cual utilizaríamos los resultados muestrales y podríamos refutar esa hipótesis planteada. Bueno, en ambos casos, en el caso del contador y las cuentas pendientes de cobro, tendríamos una hipótesis nula que especifica que el promedio de cuentas pendientes, el valor promedio de las cuentas pendientes de cobro es de 287.000 pesos como máximo, o sea que sería muy menor o igual a 287.000. Y en el ejemplo acerca de la deserción escolar, podríamos suponer que el 25% de los estudiantes abandonan en las escuelas públicas y que la tasa de abandono en escuelas públicas es de 0,25 y por lo tanto la proporción poblacional va a ser igual a 0,25 en la hipótesis nula. Pero si existe una hipótesis nula tiene que haber algo alternativo que permita decir, si esto no se cumple, entonces lo que está ocurriendo es esto otro. Y lo que está ocurriendo efectivamente es lo opuesto, que se denomina hipótesis alternativa y que se especifica como H1 y que es totalmente contraria a la hipótesis nula. Esa hipótesis alternativa establecería en el caso de las cuentas por cobrar que el promedio de cuentas por cobrar es efectivamente mayor a 287.000 y que en la hipótesis alternativa para el caso de la proporción de estudiantes que abandonan, tendríamos, o la tasa de deserción de estudiantes, que la misma es distinta de 0,25. Fíjense, aquí pusimos menor o igual y acá establecemos mayor, porque estamos considerando que es a lo sumo de 287.000 en el supuesto inicial, y acá estamos considerando que efectivamente es 0,25 la tasa de deserción, por lo tanto acá ponemos distinto, o sea, no es 0,25. Eso es lo que establece la hipótesis alternativa, totalmente opuesta a lo especificado en la hipótesis nula. Bien, lo que prevalece en todo el procedimiento de prueba es lo especificado en la hipótesis nula. Por otro lado, entonces, tenemos que, de acuerdo a lo que venimos viendo, la posibilidad que existe es que las pruebas sean bilateral cuando indicamos un valor puntual
y la hipótesis alternativa como opuesta a la nula indica que se puede verificar la situación de que el valor sea distinto, tanto sea mayor como menor al valor puntual especificado en el parámetro dentro de la hipótesis nula. Esto implicaría que en la distribución, si fuera una distribución normal, tendríamos dos áreas de rechazo en las colas de la distribución y tendríamos un área central de no rechazo. Para considerar que se rechaza la hipótesis nula, el valor de la muestra puede ser o significativamente mayor o significativamente menor, porque se verifica para valores distintos de lo especificado en el parámetro de la nula. Cuando la prueba es lateral derecha, tenemos que en la hipótesis nula se especifica que el valor del parámetro es menor o igual a ese valor particular supuesto, y en la hipótesis alternativa se indica que el valor del parámetro es mayor, como algo opuesto a lo especificado en la nula. Por lo tanto, se va a rechazar la hipótesis nula si el valor que resulta de la muestra es significativamente mayor que un punto determinado como crítico, a partir del cual se delimita la región de rechazo y la región de no rechazo. O sea que si el valor observado cae en la zona del valor alfa, del nivel de significación, vamos a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la prueba es lateral derecha y hacia la derecha se verifica la igualdad. Es una diferencia, hacia la derecha se verifica la diferencia positiva. Por otro lado, si la prueba es unilateral izquierda, diríamos en la hipótesis nula que el parámetro es mayor o igual al valor especificado o supuesto, y que en la alternativa, como opuesto a esto, el valor del parámetro es menor a ese valor especificado. Pero ¿cuánto menor tiene que ser? Bueno, tiene que ser significativamente menor como para que pertenezca al área de nivel de significación alfa, al área de rechazo, y esa diferencia va a ser negativa y se va a ubicar hacia la izquierda. Bien. No, aquí vamos. Los tipos de hipótesis que vamos a analizar en el transcurso de la materia van a ser hipótesis referidas a algún parámetro de la población, hipótesis que estén referidas a valores de dos parámetros o dos o más poblaciones, comparando parámetros, e hipótesis que determinen la distribución de una variable en la población, como ser una distribución normal, hipótesis que permitan verificar la normalidad a partir de la muestra, hipótesis que se refieran a relaciones existentes entre variables, por ejemplo, si son o no independientes, si existe entre ellas una relación funcional. Reglas de decisión y criterios de decisión. Bueno, acá viene el nudo del procedimiento de prueba de hipótesis. Y voy a reiterar mucho de lo que ya he venido mencionando. La idea es establecer reglas de decisión. ¿Por qué hay que establecer reglas de decisión? Porque vamos a tener una hipótesis nula con una determinada curso de acción o una determinada situación, y una hipótesis alternativa totalmente opuesta a la nula, que también va a derivar en un curso de acción opuesto al que se especifica en la hipótesis nula. Entonces hay que tomar la decisión de si efectivamente lo que especificamos en la hipótesis nula es algo que se puede no rechazar o algo que se puede rechazar. Si nosotros no rechazamos lo especificado en la hipótesis nula, el curso de acción que prevalece es el que se corresponde con esa hipótesis. Pero si rechazamos la hipótesis nula, prevalece el curso de acción que se corresponde con la hipótesis alternativa. Esa regla de decisión implica establecer o delimitar en la distribución de probabilidad del estadístico de prueba o del estimador puntual cuáles son los valores de la variable para los cuales se va a rechazar la hipótesis nula y para qué valores no se va a producir ese rechazo. Entonces hay que establecer un punto de corte, un valor numérico de la distribución de la variable que puede ser el estimador puntual o el estadístico de prueba, un valor numérico de esa variable, a partir del cual se considera que se rechaza la hipótesis nula y hasta el cual la hipótesis nula no será rechazada. Entonces eso se denomina criterio de discrepancia, establecer un punto de corte en la distribución del estadístico de prueba
en función del cual se delimitan dos regiones y se puede tomar la decisión final. Pero esas regiones están establecidas en términos probabilísticos. Es por eso que sobre la distribución de probabilidad se va a marcar una probabilidad simbolizada por alfa, denominada nivel de significación, y es la medida probabilística de la región de rechazo, conocida como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea cierta. Entonces, como es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando sea cierta, es una medida de riesgo de cometer un error, que lo llamamos error tipo 1. Pero en definitiva, como medida de riesgo, el valor que asume alfa debe ser bajo, o sea, un valor comprendido entre 0,01 a 0,10, y ese valor es el que permite, como medida probabilística, delimitar el área que corresponde a la región de rechazo y su complemento o área complementaria será la región de no rechazo. En base a eso, se puede establecer, si yo marco la probabilidad, existirá el cuantil o el valor de la variable que se corresponde con esa probabilidad, y ese valor es el que utilizamos para marcar la regla de decisión. Por último, cuando ya tenemos la regla de decisión preestablecida, tomando las observaciones muestrales, obtenemos el valor observado del estadístico de prueba, o el valor observado del estimador puntual del parámetro, según con qué distribución estemos trabajando, y observamos ese valor como un elemento de decisión, porque si el mismo cae o pertenece a la región de rechazo, se procederá a rechazar la hipótesis nula. De lo contrario, no será rechazada. Entonces, el elemento de decisión o valor observado es el resultado que obtenemos para el estimador puntual del parámetro con las observaciones muestrales. El valor que tiene el estimador puntual del parámetro con las observaciones muestrales. O sea, sería una estimación puntual. Y el valor que obtenemos del estadístico de prueba utilizando el resultado muestral es también un elemento de decisión cuando trabajamos con la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. Por ejemplo, o supongamos una prueba de hipótesis bilateral para la media poblacional, donde la hipótesis nula dice que la media asume un valor y la hipótesis alternativa dice que el valor que asume la media es distinto de ese valor especificado en la luna. Por lo tanto, entonces, vamos a establecer una región de rechazo para una prueba bilateral, donde esa región se divide en dos partes, que son las dos colas de la distribución. Podemos trabajar, por ejemplo, para la media poblacional con varianza conocida, con un estadístico Z. Entonces, si el estadístico es Z, la variable aleatoria que tenemos aquí en el eje horizontal es Z. Si nosotros fijamos un nivel alfa de significación, vamos a tener una división del alfa entre esta parte y esta parte, esto más esto, o sea, las dos regiones de rechazo de las colas miden en su totalidad el valor de alfa, que es el valor o el nivel de significación. Esa probabilidad o alfa permite establecer el valor de los cuantiles para delimitar la región de rechazo, que sería lo que supera el valor positivo de Z y lo que sea inferior al valor negativo de Z, y la región de aceptación, todo valor de Z comprendido entre esos dos valores. Esto sería la regla de decisión. Todo valor de Z que sea inferior a este punto pertenece a la región de rechazo, todo valor de Z que lo supere pertenece a la región de rechazo, y todo valor de Z que se encuentre entre estos dos valores, los dos Z negativo y Z positivo conforme al valor de alfa, indicaría que estaríamos no rechazando la hipótesis nula. Esa decisión la vamos a tomar con el valor observado. Tomamos el resultado muestral, lo
trabajamos algebraicamente para calcular el valor de z observado. Recordemos que z es igual a x media menos mu sobre sigma dividido raíz de n. Entonces, haciendo esa operación, obtenemos un valor de z con los resultados muestrales, y ese valor observado de z nos permite o actúa como elemento de decisión de acuerdo al punto donde cae o pertenece. Entonces, si el valor de z pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Otra alternativa que tenemos es trabajar directamente con la media muestral. La media muestral que surge de los datos de la muestra sería el elemento de decisión en una distribución que está caracterizada por los parámetros de la media muestral. Por ejemplo, si la media en la hipótesis nula fuera 200, tendríamos una normal con una media de 200 y una varianza, una desviación estándar de 20, y aquí tendríamos para una probabilidad alfa de 0,05 delimitadas estas dos regiones de rechazo, y si el valor de x media de la muestra sería superior a este punto, estaríamos rechazando, o si fuese inferior a este punto, estaríamos rechazando. Este punto y este punto son los x media críticos. Bien. Otro aspecto a considerar son los errores y riesgos de prueba. Hemos venido hablando del nivel alfa de significación, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea verdadera, y esto tiene que ver con los errores que podemos cometer al realizar el procedimiento de prueba de hipótesis. Estamos en el campo aleatorio, por lo tanto, tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula, en ambas situaciones podemos cometer errores. Los errores que pueden cometerse sería, por ejemplo, rechazar la hipótesis nula cuando no es falsa. ¿Qué implica eso? Implica que, por ejemplo, en el caso del contador, cuando nosotros decimos que en la hipótesis nula se ha especificado con que las cuentas pendientes de cobro en promedio asumen valores hasta 287.000 pesos. Si nuestro resultado muestra es significativamente distinto a 287.000 pesos, nos va a conducir a rechazar la hipótesis nula. ¿Qué puede ocurrir? Que efectivamente el saldo promedio de cuentas pendientes no sea significativamente mayor a 287.000, que en la generalidad de los casos el saldo promedio sea bajo y que nuestra muestra haya sido una de las posibles muestras que conducen a equivocarnos. Entonces, esa situación, esa posibilidad existe. Y si esa posibilidad existe, lo que ocurre es que hemos cometido un error. Ese tipo de error se denomina en adelante error tipo 1. Hemos rechazado la hipótesis nula que indicaba que el saldo pendiente de cuentas, el saldo promedio pendiente de cuentas es inferior a 287.000 cuando no es inferior a 287.000 cuando efectivamente lo es. Esa es la idea. No rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Esa sería la otra posibilidad. Considerar que el saldo promedio de cuentas pendientes de cobro sea inferior a 287.000 cuando efectivamente no lo sea. Que sea un saldo mayor a 287.000 en la realidad. Eso nos conduce a lo que se conoce como error tipo 2, y la probabilidad de cometer ese error se denomina o se simboliza con la letra griega beta, y es también la probabilidad de cometer el error tipo 2. Entonces tenemos dos tipos de errores que podemos cometer. El error tipo 1, que sería rechazar una hipótesis nula, cierta o verdadera, y el error tipo 2, que sería no rechazar una hipótesis nula que es falsa. La probabilidad de cometer el error tipo 1 es alfa, que es también el nivel de significación y que lo fijamos nosotros arbitrariamente, por lo tanto, como es una medida de riesgo, debe ser baja, y la probabilidad de cometer el error tipo 2 es beta, y la calculamos a partir de los valores de alfa y del criterio de test, o criterio de prueba. Bien,
Con esta idea, entonces, van a surgir distintas situaciones en los errores y riesgos de prueba. Tenemos situaciones de acción correcta, situaciones de riesgo. Entonces tenemos, si la hipótesis nula es cierta, fijamos un valor alfa como la probabilidad de cometer el error tipo 1, o sea, rechazar la hipótesis nula cuando sea cierta. Y su complemento será la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea cierta. Es una acción correcta, y la medida probabilística de esa acción correcta es 1 menos alfa complementaria al alfa. Por otro lado, si nosotros rechazamos una hipótesis nula que es falsa, es una acción correcta. La medida probabilística de esa acción correcta es 1 menos beta y se llamará potencia de prueba. Si nosotros no rechazamos o aceptamos la hipótesis nula cuando esta sea falsa, se comete el error tipo 2 y la probabilidad de cometer el error tipo 2 se simboliza por beta. Gráficamente la situación en lo que hace a el ejemplo del contador, para un caso en que tengamos varianza conocida, se especifica de la siguiente forma. Esto sería el planteo cuando tenemos la hipótesis nula cierta, y aquí estamos fijando que el promedio es 287.000, y marcamos una región alfa de rechazo y una región 1 menos alfa, que sería la región de no rechazo. Esa situación, cuando consideremos que el valor del parámetro en vez de ser 287.000 es 290.000, nos conduce a una distribución cuyo parámetro promedio o la media es diferente. Entonces, ante el cambio en el valor del parámetro se desplaza la distribución, y las probabilidades de la región de rechazo es 1 menos beta, que es lo que sería la potencia de prueba, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa, es una acción correcta, y la probabilidad beta sería el complemento, que sería la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula que es falsa, y es un error, el error tipo 2, y esa probabilidad es beta. Calculamos esas probabilidades con las nuevas distribuciones que se generan cuando cambia el valor del parámetro, o cuando asignamos un valor diferente al parámetro en la hipótesis alternativa.